Máster en Gestión Sanitaria, todo lo que necesitas saber. El máster en Gestión Sanitaria se orienta a preparar a profesionales en la administración de sistemas de salud, optimización de recursos y mejora de la calidad de atención. Suele estar enfocado tanto en competencias administrativas como en conocimientos de salud pública y legislación. Las universidades que ofrecen un máster en Gestión Sanitaria varían en términos de enfoque académico, prestigio, modalidad, presencial, online o híbrida, y ubicación geográfica, lo que permite a los estudiantes elegir la opción que mejor se adapte a sus objetivos profesionales y situación personal. Algunas de las universidades destacadas a nivel internacional y nacional en la formación de gestión sanitaria incluyen: 1. Universidad de Barcelona UB, España. La Universidad de Barcelona es una de las instituciones de mayor prestigio en España y ofrece un máster en gestión sanitaria que se enfoca en la administración y liderazgo en organizaciones de salud, combinando formación en políticas públicas y administración. Este máster, que suele durar entre 1 y 2 años, permite a los estudiantes formarse en el manejo de recursos, calidad asistencial y gestión de personal en contextos de salud pública y privada. Su programa está disponible en modalidad presencial y a veces en formato semipresencial, con flexibilidad para los estudiantes que ya están trabajando. 2. Universidad Complutense de Madrid, UCM, España. La UCM ofrece un máster en gestión sanitaria con un enfoque práctico, abordando desde la administración financiera de hospitales hasta la planificación de políticas de salud. Los estudiantes en la Complutense también pueden participar en prácticas en hospitales y centros de investigación. Este máster suele durar 1 año y su programa incluye módulos avanzados en gestión de calidad, tecnología en salud y legislación sanitaria. Su costo aproximado es de entre 4.000 y 6.000 euros, con la posibilidad de solicitar becas y ayudas económicas. 3. Universidad Johns Hopkins, JHU, Estados Unidos. La Universidad Johns Hopkins es reconocida globalmente en el área de la salud pública y ofrece un máster en gestión sanitaria en su Escuela Bloomberg de Salud Pública. Este programa, aunque más costoso, a menudo supera los $20.000, tiene una gran proyección internacional y está orientado a la gestión estratégica y el liderazgo en organizaciones de salud. Los estudiantes pueden optar por la modalidad online, lo que les permite estudiar desde cualquier lugar. El programa también está enfocado en políticas de salud global y análisis de sistemas de salud, atrayendo a estudiantes de diversos países. 4. Instituto de Empresa, EA University, España. La EA University es conocida por sus programas en Administración y Negocios, y su máster en Gestión Sanitaria combina conocimientos de administración y tecnología aplicada a la salud. Este programa, disponible en modalidad online y presencial, tiene un fuerte enfoque en innovación en salud y gestión de equipos. Los costos en IE suelen ser de entre 15.000 y 18.000 euros, con becas disponibles a través de la universidad y otros fondos privados. Este máster es ideal para quienes buscan una perspectiva empresarial en la gestión sanitaria. 5. Harvard University, Escuela de Salud Pública TH Chan, Estados Unidos. Harvard ofrece un máster en gestión y liderazgo en salud que está enfocado en desarrollar habilidades estratégicas y operativas en gestión sanitaria. Este programa tiene una duración de 1 a 2 años, dependiendo de si es a tiempo completo o parcial, y su coste es considerable, más de $50.000. Harvard también ofrece becas y opciones de financiamiento para estudiantes internacionales y profesionales con experiencia en salud pública. El programa es ideal para quienes desean asumir posiciones de liderazgo en el sector de la salud a nivel global. 6. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México. La UNAM ofrece un máster en Gestión y Políticas de Salud, que se destaca en Latinoamérica por su enfoque en la administración de recursos y políticas públicas en el sector salud. Con una duración de 2 años, el programa cubre gestión hospitalaria, finanzas de la salud y legislación sanitaria. Los costos son más accesibles que en universidades europeas o estadounidenses, y la UNAM también ofrece becas a estudiantes nacionales y extranjeros. Estas universidades ofrecen programas con enfoques específicos que permiten a los estudiantes desarrollar competencias clave en la gestión sanitaria, y es posible elegir entre opciones de diversa duración, modalidad y coste, además de becas que apoyan a estudiantes de diversas condiciones económicas. El coste de un máster en gestión sanitaria puede variar ampliamente dependiendo de factores como el prestigio de la universidad, la modalidad, presencial o online, la ubicación geográfica y el acceso a becas o ayudas económicas. Aquí te detallo cómo varían estos costes en diferentes tipos de universidades.
1. Universidades en Europa. Universidades públicas en España. En España, el coste de un máster en una universidad pública suele estar entre los 4.000 y 6.000 euros para estudiantes de la Unión Europea, mientras que para estudiantes internacionales puede oscilar entre 6.000 y 10.000 euros. Universidades como la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Barcelona están en este rango. Universidades privadas en Europa. Las universidades privadas, como EA University en España, ofrecen programas más costosos debido a su enfoque internacional y a la inclusión de módulos avanzados o especializados. El coste de estos másters puede variar de 15.000 a 18.000 euros, con becas internas o externas disponibles para reducir el importe total. 2. Universidades en Estados Unidos. Los másters en gestión sanitaria en universidades estadounidenses son generalmente más costosos. En universidades como Johns Hopkins o Harvard, el precio de estos programas puede superar los $20.000 y en algunos casos, especialmente en universidades de mayor prestigio como Harvard, puede alcanzar o superar los $50.000. Este elevado coste incluye formación de alto nivel en políticas de salud y gestión avanzada, con una reputación que respalda oportunidades laborales bien remuneradas a nivel global. Además, algunas de estas universidades ofrecen ayudas financieras y becas para estudiantes internacionales y aquellos con un perfil profesional destacado. Sin embargo, la competencia por estas becas suele ser alta, y la cobertura varía, desde parcial hasta el 100% en casos excepcionales. 3. Universidades en América Latina. En América Latina, los programas de máster en gestión sanitaria son menos costosos en comparación con Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ofrece un máster en gestión y políticas de salud que es accesible tanto para estudiantes nacionales como internacionales, con costes que oscilan entre los $1.500 y $3.000 anuales. Este rango permite a estudiantes de diversos países acceder a una formación de calidad con un presupuesto más ajustado. Además, universidades públicas y algunas privadas en la región suelen ofrecer becas o reducciones de matrícula para estudiantes de bajos recursos o con méritos académicos destacados, permitiendo reducir considerablemente el coste total del programa. 4. Modalidad online. Muchos másters en gestión sanitaria ahora ofrecen la opción online, que suele ser más económica que la presencial, sin comprometer la calidad de la formación. Por ejemplo, universidades como EA University y la Universidad Johns Hopkins ofrecen programas en línea a costes que van desde los 7.000 a los 15.000 euros o dólares. Esta modalidad permite reducir gastos adicionales, como transporte o alojamiento, y es conveniente para estudiantes que trabajan a tiempo completo. 5. Oportunidades de becas y ayudas. Existen becas específicas para estudios de gestión sanitaria que pueden reducir considerablemente el coste de matrícula. Instituciones como la Fundación Carolina ofrecen becas para programas en España, mientras que algunas organizaciones internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, también ofrecen fondos y becas para fomentar la capacitación en salud pública y gestión. Las universidades mismas, como la Universidad de Barcelona y la Universidad de Johns Hopkins, ofrecen ayudas financieras, que pueden ser parciales o completas, y están destinadas a estudiantes con necesidades económicas, méritos académicos o experiencia profesional relevante. En resumen, el coste de un máster en gestión sanitaria puede ajustarse a diversos presupuestos dependiendo de la institución y el país en el que se curse, con opciones de becas que ayudan a mitigar el coste para muchos estudiantes. Las becas para el máster en gestión sanitaria son una excelente manera de reducir el coste del programa y están disponibles tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, se detallan los tipos de becas más comunes y algunas de las principales instituciones que las ofrecen. 1. Becas universitarias. Universidades en Europa. Instituciones como la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y la EA University ofrecen becas para estudiantes de sus programas de gestión sanitaria. Estas becas pueden cubrir entre el 20% y el 100% del coste de la matrícula y suelen estar basadas en méritos académicos o experiencia profesional en el sector salud. Universidades en Estados Unidos. En universidades como Harvard y Johns Hopkins, las becas son otorgadas en función de la necesidad económica, la excelencia académica o el potencial de liderazgo. La competencia por estas becas suele ser alta debido al prestigio de las instituciones, y algunas pueden cubrir el coste completo del programa, mientras que otras son parciales. 2. Becas internacionales.
Fundación Carolina, España. Esta fundación ofrece becas para estudiantes de América Latina que desean estudiar en España, y los programas de gestión sanitaria suelen estar incluidos en sus convocatorias. La beca cubre en parte el coste de la matrícula y ofrece un estipendio mensual para gastos de manutención y alojamiento, lo cual es especialmente útil para estudiantes que necesitan apoyo financiero para establecerse en el país. Erasmus y Unión Europea. El programa Erasmus y ofrece becas a estudiantes de países europeos e internacionales para estudiar en universidades de la Unión Europea. Además del coste de matrícula, las becas Erasmus y pueden cubrir alojamiento, viajes y manutención. Los estudiantes deben ser aceptados en un programa que participe en Erasmus y, por lo general, se espera que mantengan buenos resultados académicos para continuar recibiendo el apoyo. 3. Organizaciones internacionales de salud. Organización Panamericana de la Salud, OPS, y Organización Mundial de la Salud, OMS. Estas organizaciones ofrecen becas para promover la capacitación en salud pública y gestión sanitaria en América Latina y otros países en desarrollo. Las becas pueden cubrir tanto la matrícula como gastos de manutención, especialmente si el estudiante se compromete a trabajar en proyectos o investigaciones relacionadas con la salud pública en su país de origen después de la graduación. Fundación Bill y Melinda Gates. La fundación también ofrece apoyo para estudios en gestión sanitaria, especialmente para estudiantes que planean trabajar en el sector salud de países en desarrollo. Los estudiantes seleccionados deben demostrar un compromiso con la salud global y una trayectoria académica destacada. 4. Becas gubernamentales. Becas del Gobierno español. El Gobierno español, a través de su Ministerio de Educación y organizaciones como la ECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ofrece becas para estudiantes internacionales y nacionales en programas relacionados con la gestión y políticas de salud. Becas Fulbright. Estados Unidos. La beca Fulbright está destinada a estudiantes internacionales interesados en estudiar en Estados Unidos. En el caso de programas de máster en gestión sanitaria, la beca puede cubrir los costes de matrícula, seguro médico y manutención. El proceso de selección es competitivo y se valora la excelencia académica y el compromiso con el servicio comunitario. 5. Becas privadas. Fundaciones y empresas privadas. Algunas empresas en el sector de la salud y fundaciones privadas, como la Fundación Ramón Areces en España o la Fundación Ford en Estados Unidos, ofrecen becas para estudiantes de másters en salud y gestión sanitaria. Estas becas suelen otorgarse a estudiantes con méritos académicos y que demuestren interés en mejorar el sistema de salud. Beca Santander. Las becas Santander son una opción adicional que, a través de diferentes programas, financian estudios en universidades de España, América Latina y otros países. Los programas de gestión sanitaria suelen estar incluidos, y las becas pueden ser parciales o totales, dependiendo de la convocatoria. 6. Requisitos y proceso de solicitud. La mayoría de estas becas exige que los candidatos presenten un expediente académico sólido, una carta de motivación y, en algunos casos, cartas de recomendación. Además, es común que se solicite experiencia profesional en el sector salud o algún tipo de compromiso con proyectos de salud pública en el país de origen, especialmente en el caso de becas internacionales. En resumen, las opciones de becas para el máster en gestión sanitaria son amplias y pueden reducir significativamente el coste del programa, ayudando a estudiantes talentosos y comprometidos a acceder a esta formación especializada sin importar su situación económica. Los puestos laborales para quienes obtienen un máster en gestión sanitaria abarcan un amplio rango en el sector salud y en áreas relacionadas con administración, políticas de salud y consultoría. Estos profesionales están capacitados para liderar y gestionar servicios de salud, mejorar la eficiencia de los recursos y diseñar políticas efectivas en hospitales, clínicas, organizaciones de salud pública y empresas privadas. A continuación, te detallo algunos de los roles más comunes. 1. Gerente de hospital o centro de salud. Descripción. Este puesto implica la dirección general de hospitales, clínicas o centros de atención primaria. El gerente de un hospital es responsable de coordinar a todo el equipo médico, administrar los recursos, asegurar la calidad en la atención al paciente y mantener el cumplimiento de las normas y regulaciones sanitarias. Funciones principales. Dirigir las operaciones diarias, supervisar la implementación de políticas y procedimientos, gestionar presupuestos, liderar proyectos de mejora y velar por la seguridad del paciente. También implica gestionar relaciones con otros hospitales, autoridades de salud y proveedores. Salario. En Europa y Estados Unidos,
el salario anual promedio para este rol suele estar entre 50.000 y 80.000 euros/dólares, mientras que en América Latina el salario puede oscilar entre 25.000 y 45.000 dólares anuales, dependiendo del tamaño y la ubicación del centro. 2. Director de Políticas de Salud. Descripción. Este puesto es ideal para aquellos interesados en trabajar en el ámbito de la salud pública y en la formulación de políticas sanitarias. El director de políticas de salud colabora con agencias gubernamentales, organizaciones internacionales o centros de investigación para desarrollar y promover políticas que mejoren la atención médica. Funciones principales: realizar estudios sobre los sistemas de salud, evaluar y diseñar políticas de salud, proponer recomendaciones a gobiernos y organizaciones, y coordinar esfuerzos para mejorar los estándares de salud en poblaciones específicas. Salario. Este puesto suele tener un salario anual de entre 60.000 y 90.000 euros/dólares en países desarrollados, mientras que en países de ingresos medios el salario ronda entre 30.000 y 50.000 dólares. 3. Consultor en gestión sanitaria. Descripción. Los consultores en gestión sanitaria trabajan de forma independiente o para empresas de consultoría y asesoran a hospitales, clínicas y otros entes de salud para optimizar sus operaciones, reducir costes y mejorar la calidad de los servicios. Funciones principales: realizar auditorías de procesos internos, evaluar sistemas de calidad y eficiencia, proponer planes de mejora, y capacitar a los equipos de salud en prácticas eficientes. Este rol puede implicar trabajar en proyectos internacionales o en entornos diversos. Salario. Los consultores en gestión sanitaria suelen tener una remuneración variable, entre 40.000 y 70.000 euros/dólares anuales en Europa y Estados Unidos. En América Latina, el salario puede estar entre 20.000 y 40.000 dólares. 4. Director de calidad en servicios de salud. Descripción. Este profesional se enfoca en la supervisión y mejora continua de la calidad en los servicios de atención médica, asegurando que las prácticas y los procesos estén alineados con los estándares de salud y las regulaciones vigentes. Funciones principales: implementar sistemas de control de calidad, liderar programas de capacitación en seguridad del paciente, supervisar la gestión de riesgos y asegurar la satisfacción de los pacientes. Colabora estrechamente con médicos y personal administrativo para optimizar el servicio. Salario. El salario de un director de calidad suele situarse entre 45.000 y 75.000 euros/dólares en países desarrollados, mientras que en América Latina el rango es de aproximadamente 25.000 a 40.000 dólares. 5. Responsable de recursos humanos en entornos de salud. Descripción. Este puesto es adecuado para aquellos con habilidades en gestión de personal y que desean aplicarlas en el sector salud. El responsable de recursos humanos en hospitales o centros de salud se encarga de gestionar la contratación, formación y desarrollo del personal médico y administrativo. Funciones principales: reclutar y seleccionar a personal sanitario, planificar programas de capacitación, supervisar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad, y resolver conflictos laborales. También se enfoca en mejorar la retención de talento y promover un entorno laboral saludable. Salario. En Europa y Estados Unidos, el salario de este puesto suele variar entre 40.000 y 65.000 euros/dólares anuales. En América Latina, el rango es menor, con salarios de entre 20.000 y 35.000 dólares anuales. 6. Gerente de proyectos de salud. Descripción. Este rol implica la planificación, ejecución y gestión de proyectos específicos dentro del sector salud, como la implementación de sistemas de información en hospitales o la expansión de servicios en centros de salud. Funciones principales: diseñar y coordinar proyectos, asignar recursos, monitorear el progreso, garantizar que los proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto, y evaluar los resultados de cada iniciativa. A menudo, colaboran con diversos equipos multidisciplinarios. Salario. Los gerentes de proyectos en salud suelen ganar entre 50.000 y 70.000 euros/dólares en Europa y Estados Unidos, mientras que en América Latina el rango suele estar entre 25.000 y 45.000 dólares. 7. Analista de datos de salud. Descripción. Este puesto se centra en el análisis y manejo de datos relacionados con la salud para mejorar la toma de decisiones en las organizaciones sanitarias. El analista de datos de salud aplica estadísticas y modelos predictivos para ayudar a gestionar mejor los recursos y optimizar los tratamientos. Funciones principales:
recopilar y analizar datos de atención médica, desarrollar reportes y visualizaciones, identificar tendencias y patrones, y colaborar con el equipo de gestión para tomar decisiones basadas en datos. Salario. En Europa y Estados Unidos, el salario promedio oscila entre 45.000 y 80.000 euros/dólares anuales. En América Latina, el rango es de aproximadamente 25.000 a 40.000 dólares. Estos puestos reflejan la diversidad de oportunidades laborales que un máster en gestión sanitaria puede ofrecer. La capacitación en administración, políticas de salud, finanzas y gestión de calidad permite a los profesionales acceder a roles de liderazgo y tener un impacto significativo en el sector de la salud. La duración y las asignaturas de un máster en gestión sanitaria varían según la universidad y el país, pero generalmente, estos programas están diseñados para completarse en 1 o 2 años. Los programas suelen estructurarse en semestres o trimestres, y las asignaturas están organizadas para proporcionar una base sólida en administración de salud, junto con habilidades específicas para la gestión de recursos, políticas sanitarias y liderazgo en el sector. A continuación, te detallo cómo puede estructurarse un máster típico en gestión sanitaria, tanto en términos de duración como de contenido por año. Duración del programa. Programas de 1 año. Los másters de 1 año son intensivos y comprimen el contenido en 2 o 3 semestres. Estos programas son comunes en Europa, especialmente en España, y en algunas universidades de Estados Unidos. Los estudiantes suelen llevar varias asignaturas al mismo tiempo y completar un proyecto final en el último semestre. Programas de 2 años. En estos programas, el contenido se distribuye en 4 semestres, lo que permite una profundización más detallada en cada área de estudio y más oportunidades para realizar prácticas o trabajos de investigación. Este formato es común en América Latina y algunas universidades estadounidenses y europeas. Asignaturas por año. Primer año. En el primer año, los estudiantes adquieren los conocimientos básicos en gestión sanitaria, finanzas, políticas y liderazgo. Estas asignaturas son fundamentales para entender cómo funcionan los sistemas de salud y prepararse para los aspectos administrativos y operativos del sector. Introducción a la gestión sanitaria. Cubre los fundamentos de la gestión en el sector de la salud, incluyendo estructuras organizativas, el rol de los gestores de salud y las responsabilidades éticas. Sistemas de salud y políticas sanitarias. Estudia la organización de los sistemas de salud a nivel local, nacional e internacional. Examina las políticas de salud pública, sus fundamentos y cómo influyen en la gestión y regulación de servicios. Economía y finanzas en salud. Introduce a los estudiantes en la economía de la salud, analizando los costes de los servicios sanitarios y las fuentes de financiamiento. Cubre la gestión de presupuestos, análisis de coste-efectividad y la planificación financiera en organizaciones de salud. Gestión de calidad en salud. Explora los conceptos de calidad en el cuidado de la salud, incluyendo herramientas y técnicas para mejorar los estándares y la satisfacción del paciente. Se enfoca en temas como control de calidad, mejora de procesos y auditorías. Liderazgo y gestión de recursos humanos en salud. Se centra en el liderazgo y la gestión de equipos dentro de organizaciones de salud. Los temas incluyen la contratación de personal, estrategias de retención, resolución de conflictos y liderazgo ético. Tecnología de la información en salud. Examina el rol de la tecnología y la informática en el sector salud, incluyendo la implementación de sistemas de registros médicos electrónicos, EHR, análisis de datos y ciberseguridad. Segundo año, para programas de 2 años. Durante el segundo año, las asignaturas se vuelven más especializadas y los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en proyectos prácticos o investigaciones. Este año también suele incluir un proyecto de fin de máster o prácticas profesionales, donde los estudiantes trabajan en un entorno real de gestión sanitaria. Planificación estratégica y gestión de proyectos en salud. Enseña a los estudiantes a diseñar y ejecutar planes estratégicos en organizaciones de salud, considerando los recursos, los objetivos y la sostenibilidad. También cubre la gestión de proyectos, desde la planificación inicial hasta la evaluación final. Ética y legislación en el sector salud. Analiza los marcos legales y éticos que regulan el sector sanitario. Incluye temas como la privacidad del paciente, el consentimiento informado, y las leyes de salud pública. Marketing y comunicación en salud. Examina las estrategias de marketing y comunicación dentro de los servicios de salud. Los estudiantes aprenden a desarrollar campañas de concienciación y a mejorar la relación con pacientes y comunidades.
Gestión de recursos y logística en servicios de salud. Se centra en la planificación, organización y administración de recursos materiales y humanos en centros de salud. Incluye temas como la compra y distribución de suministros médicos y la administración de equipos. Análisis y evaluación de programas de salud. Introduce a los estudiantes en los métodos de evaluación y análisis de programas de salud, evaluando su efectividad, impacto y relación coste-beneficio. Esta asignatura es fundamental para los roles de consultoría y dirección estratégica. Trabajo de fin de máster, TFM, o prácticas profesionales. La mayoría de los programas exigen un trabajo final o la realización de prácticas en una organización de salud. Este proyecto permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades en un entorno real, a menudo realizando un análisis de caso o proponiendo una mejora operativa en una institución. Modalidad online y asignaturas. En los programas online, el contenido y las asignaturas suelen ser similares a los programas presenciales, pero con mayor flexibilidad para organizar las tareas y sesiones en línea. Además, los estudiantes en modalidad online suelen tener acceso a foros de discusión, sesiones en vivo y materiales digitales, facilitando la interacción y el aprendizaje a distancia. En resumen, la estructura y duración de los másters en gestión sanitaria están diseñadas para proporcionar a los estudiantes una base sólida en gestión de recursos, políticas de salud y liderazgo en el sector, con asignaturas que cubren tanto los aspectos teóricos como prácticos del campo. Esta formación integral les permite enfrentar con éxito los desafíos de gestión en el entorno sanitario. No te pierdas ni un solo detalle del mundo de la gestión sanitaria. Si este vídeo te ha sido útil, suscríbete al canal y activa la campanita para estar siempre al día con contenido que potencia tu carrera. Dale me gusta y comparte este vídeo en tus redes sociales y profesionales, para que otros también puedan aprender y crecer en el sector salud. Juntos crecemos y mejoramos el futuro de la gestión sanitaria.